Bienvenido, bienvenida a una nueva lección de este curso de catalán para principiantes. Hoy vas a aprender los números en catalán. Como verás en la sesión que te he preparado a continuación, los números son muy parecidos al español, pero también comparten alguna característica con el francés. Quizá una de las dificultades más características de los numerales en catalán es el hecho de que escribimos un guión en ocasiones entre, como verás a continuación, decenas y unidades, etc. Así que pon mucha atención, también te he dejado algunos ejemplos y espero que disfrutes de la sesión. Pues bien, como decíamos en la presentación, hola, aparezco aquí en la pantalla ahora sí. Como decíamos en la presentación, hoy vas a aprender los números en catalán. Y lo vamos a hacer a partir de esta presentación titulada Els números, los números. Bien, para empezar, vamos a aprender los números del 1 al 10. Ya ves que los números del 1 al 10 son bastante parecidos al español, pero vamos a leerlos cada uno de ellos. Tenemos al número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ves, muy parecidos al español, y si tienes algunas nociones de francés, pues seguramente también te suenen algunas cosas. Aquí sobre todo vamos a fijarnos en la pronunciación. Fijaros, en el número 4, por mucho que escribamos 4, vamos a decir 4. Y fijaros también que en catalán, otra particularidad que tenemos es que las palabras que empiezan por qua las escribimos con q y no en c. No sé qué 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 no presentan ninguna dificultad. Sigamos, vamos a ver ahora los números del 11 al 20, que aquí no se ve muy bien, 11 al 20. Fijaros también en la pronunciación. Tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, pero después 17, 18, 19, 20. También muy parecidos al español hasta llegar al número 16. Por experiencia sé que mis alumnos los números 16 y 17 los tienen un poco confundidos y les cuestan un poco, sobre todo el 16, ¿no? El 16. Pero fijaros también la pronunciación de esta Z, que es lo que decíamos cuando hablábamos en las primeras unidades cuando hablábamos del vocabulario del alfabeto, que decíamos que teníamos dos tipos de sonidos de la S, un sonido sordo más fuerte y un sonido sonoro, que correspondería a esta Z. Entonces no decimos onza, sino onza, dotza, tretza. Y luego también fijaros esta E final, que ya sabéis que es una vocal neutra y que por lo tanto no la pronunciamos como una E, sino que es esta mezcla entre una E y una A. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy parecido al español. 11, 12, 13, 14, 15. Pero cuando llegamos al 16, aquí mucha gente me dice 16 o 16. No, 16 y luego sí, 17, 17, 18, 19, 20. Empezamos con los numerales que presentan una dificultad añadida a la hora de escribir. Empezamos con los números del 21 al 30. Como ves, aquí vamos a escribir muy distinto al español. El español lo escribe todo junto, ¿no? 21, 22, 23. En cuanto a numeral, se parece mucho, pero sí que es verdad que a la hora de escribir no. Porque nosotros utilizamos, como puedes ver aquí, dos guiones para separar, digamos, el número 20, la decena en este caso, y la unidad. Así pues, tenemos 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A crear el número es fácil, ¿no? Porque solamente tenemos que pensar en el 20, que es 20, y añadir los números. 21, 22. Pero la dificultad es eso, a la hora de escribir. Vamos a ver ahora qué pasa con los siguientes. Vamos a ver ahora los números del 31 al 40. Fijémonos. Aquí una diferencia que hay con el español es que no vamos a poner la I, ¿no? No es 31, 32, 33, ¿no? Eliminamos la I. Y en su lugar lo que vamos a escribir es un guión, porque en catalán siempre vamos a escribir un guión entre las decenas y las unidades. Aparte de esto, crear los números es fácil. Sabemos que 30 es 30. Lo único que tenemos que pensar es eso, en eliminar esa I de en medio. Entonces nos van a quedar 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y siempre vamos a funcionar igual. Con todos los números, desde el 30 hasta el 99, vamos a funcionar igual. ¿No? Aquí en la siguiente diapositiva os he puesto, pues eso, las decenas, ¿no? Para que sepáis. Pues, ¿cómo se dice 50? 50. Acordaros en eso, del grupo qua, que en catalán se escribe con Q. 50, 60, 70, 80, 90. Lo vuelvo a repetir. 50, 60, 70, 80, 90. Y si queremos escribir los numerales ya propios de cada decena, pues eso, ¿no? 63. Pues escribimos 60-3. Como por ejemplo, os he escrito aquí. Amb aquests exemples, con estos ejemplos. Número 47. Fijaros, guión entre decena y unidad. El 59, pues sabemos que 50 es 50, que 9 és 9, doncs 59, con su guión. Como os decía antes, 63, ¿no? 60 es 60, el 3 es el 3, doncs 63. 78, 78. 85, 85. 94, 94. ¿Vale? Siempre vamos a seguir la misma tendencia. ¿Qué pasa cuando llegamos a las centenas? Las centenas. Bien, las centenas también muy parecido al español. Lo único que a la hora de escribir también vamos a poner un guión entre el número y la palabra cents. Así, la palabra 100 es 100, entonces 200 será 2 cents, con su guión en medio. 300, 300. 400, 400. 500, 500. Y luego tendremos 600, 600. 700, 700. 800, 800. Y 900, 900. ¿Vale? Siempre el guión a la hora de escribir. ¿Qué más? Pues os he puesto ejemplos también para que veáis cómo se escriben estas palabras o estos numerales ya relacionados con las centenas. Por ejemplo, el 127, ¿no? Hemos puesto 127. Fijaros, ¿no? 100 es 100, 100 es 100, 27 es 27, pues lo escribo tal cual, respetando siempre la norma de los guiones. ¿Vale? Sabemos que los 20, la veintena lleva 2 guiones. 356, 356. Seguimos la norma, ¿no? Entre el número 3 y la palabra cents tenemos que escribir un guión y luego sabemos que hay guión entre decena y unidad.
Aquí vemos lo mismo. 463. El siguiente, 638. Siguiente, 847. Y finalmente, 981. ¿Vale? Realmente es una numeración muy lógica. Y eso, si hablas español, pues perfecto, porque es prácticamente igual. Y si hablas francés, pues hay alguna cosa, sobre todo en temas de pronunciación, que también te sonará. Luego os he puesto aquí qué pasa con los otros números, ¿no? Hemos visto pues los números del 1 al 10, hemos visto las decenas, hemos visto las centenas, y aquí os pongo otros números. Por ejemplo, el número 1000, que en catalán sigue siendo 1000. 2000, lo mismo. Esta vez los 1000 ya van sin guión, ¿vale? Aquí ya no escribimos guión entre el número y la palabra 1000, digamos, ¿no? 2000, que tengo 5000, ai, doncs 5000. Que tengo 400.000, doncs 400.000, ¿no? Y luego ya se he puesto aquí un millón. Y para acabar, os he puesto ejemplos de estos números más largos. Aquí os he puesto el 3.854, pues nada, 3.854. No sabemos que no escribimos guión entre los miles, pero sí entre los 100 y entre las decenas y las unidades. El siguiente, ¿no? 23.250, pues eso, 23.250. Luego os he puesto el 463.789. Pues nada, un número más largo, ¿no? Para hacerlo un poquito más complicado. Entonces, esto nos quedaría 463.789. 750.623. Pues nada, pues 750.623. Complicamos un poco. 1.123.456. Pues nada, 1.123.456. Y finalmente, pues a ver, porque ya no me cambia tan números más largos, ¿eh? Pero finalmente tenemos el siguiente. Los 10.364.131. Pues nada, esto nos queda 10.364.131. Como ves, la dificultad recae sobre todo a la hora de escribir, de acordarnos que tenemos que poner un guión o no. Y sobre todo en los numerales, cuando empezamos con las decenas, ¿no? Acordaros de este 11, 12, pero sobre todo el número 16 y el 17, que por experiencia digo, yo ya sé que ahí os quedáis un poco atascados. Pero por lo demás, siempre seguimos la misma estructura. Así pues, con esto ahora ya conoces los numerales en catalán, ya los puedes practicar, y si tienes cualquier duda, me lo puedes dejar. Pues bien, ahora que ya has visto esta sesión dedicada a los numerales en catalán, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha parecido difícil? ¿Tienes alguna duda? Ya sabes que puedes dejarme tu comentario aquí abajo. Nos vemos en la próxima sesión.